nombre es Nailu Belén Mamani y soy alumna de la Universidad Privada de Tacna. En esta ocasión les voy a hablar acerca de dos temas que son los ciclos biogeoquímicos y las relaciones interespecíficas e interespecíficas entre los seres vivos. Comencemos. Tenemos el ciclo del agua, es decir, el ciclo biogeoquímico del agua. El ciclo hidrológico o ciclo del agua es el proceso de circulación del agua entre los distintos comportamientos de la hidrosfera. Se trata de un ciclo biogeoquímico en el que hay una intervención de reacciones químicas y el agua se traslada de unos lugares a otros o cambia su estado físico. El ciclo del agua tiene una interacción constante con el ecosistema, ya que los seres vivos dependen de esta para sobrevivir y a su vez ayudan al funcionamiento del mismo. Por su parte, el ciclo hidrológico presenta cierta dependencia de una atmósfera poco contaminada y de un grado de pureza del agua para su desarrollo convencional, y de otra manera el ciclo se entorpecería por el cambio en los tiempos de evaporación y condensación. El proceso del agua empieza por una evaporación, que luego pasa por una condensación, por una precipitación, una infiltración, una escorrentía, una circulación subterránea, por una fusión y por último por la solidificación. También tenemos el ciclo biogeoquímico del carbono. El ciclo del carbono a largo plazo involucra más procesos de la litosfera. Consiste en el desgaste y la erosión de las rocas que contienen carbono. La acumulación de materia orgánica llena de carbono en los sedimentos y hay movimientos lentos de estos sedimentos a través del ciclo de las rocas. El carbono es un elemento extremadamente común en la Tierra y se puede encontrar en las 4 esferas mayores del planeta, es decir, la biosfera, la atmósfera, la hidrosfera y la litosfera. El ciclo se subdivide en el ciclo biológico del carbono y el biogeoquímico. En el primero, la biosfera regula los intercambios con la atmósfera a través de la fotosíntesis, que es decir, la retención de carbono, y la respiración, que es decir, la devolución de carbono. Se divide en 3 partes, es decir, empezamos con la producción de carbono. En la producción de carbono, la biosfera exhala en el proceso de respiración CO2 y en los de descomposición y fermentación, que expulsa CO2 y CH4. En la segunda tenemos lo que es la síntesis de carbono. La síntesis es realizada por los organismos fotosintéticos, es decir, plantas, algas y ciertas bacterias. Durante la fotosíntesis, la combinación de CO2, agua y energía lumínica es transformada en materia orgánica y oxígeno. Por último, el fijado de carbono. El fijado de carbono se almacena en los sumideros de carbono. Estos son depósitos naturales o artificiales que capturan y almacenan carbono de la atmósfera. A continuación, tenemos el ciclo biogeoquímico del nitrógeno. Es decir, el nitrógeno es un elemento increíblemente versátil, que existe de forma inorgánica pero también orgánica y a la vez en muchos y diferentes estados de oxidación. El nitrógeno oxidado que reciben como nitrato NO3 es transformado a grupos aminoácidos, es decir, asimilación. Para volver a contar con nitrato hace falta que los descomponedores lo extraigan de la biomasa dejándolo en la forma reducida del ion amonio NH4. El proceso que se llama homogenificación y que luego el amonio sea oxidado a nitrato es un proceso llamado nitrificación. Es de particular interés en micología, parte de la disponibilidad del nitrógeno puede afectar la velocidad de los procesos clave del ecosistema, incluida la producción primaria y la descomposición. Tenemos, para empezar, la fijación del nitrógeno. Como segundo, la toma de nitrógeno, que es decir, el crecimiento de organismos. Tenemos la mineralización del nitrógeno, es decir, la desintegración. La 4 tenemos como la nitrificación y por último la denitrificación. Como también tenemos el ciclo del fósforo, es decir, el ciclo del fósforo es un ciclo biogeoquímico que describe el movimiento de este elemento químico en un ecosistema.
Los seres vivos toman el fósforo en forma de fosfato a partir de las rocas fosfatadas que mediante meteorización se descomponen y liberan fosfatos. El ciclo de carbono forma parte de los ciclos biogeoquímicos, en los que la vida y los elementos inorgánicos mantienen un balance para que diversos elementos químicos sean reciclados. Este ciclo no sería posible en rápidos términos sin las cadenas tróficas de los distintos ecosistemas. En consecuencia, el fósforo resulta imprescindible para la obtención de energía a nivel biogeoquímico, así como la replicación de la vida y la transmisión hereditaria. El ciclo del fósforo es indefendible para la vida tal y como la conocemos. Tiene sus 4 etapas, que la primera es la erosión y la meteorización, que luego sigue la fijación en las plantas y la transmisión a los animales. Como tercera tenemos el retorno al suelo por descomposición. Y por último tenemos el retorno al suelo por sedimentación. Bueno, a continuación les voy a hablar acerca del segundo tema, que son las relaciones interespecíficas e intraespecíficas entre los seres vivos. Para empezar, una relación intraespecífica es aquella organización biológica en la que los organismos que intervienen pertenecen a la misma especie. Es decir, la competencia intraespecífica se produce cuando 2 individuos de la misma especie compiten por los recursos del medio ambiente, la reproducción y la dominación social. Y aquí tenemos también la relación interespecífica, una relación interespecífica o asociación interespecífica es la interacción biológica que tiene lugar entre 2 a más individuos de especies diferentes. En los ecosistemas se establecen relaciones alimentarias entre las distintas poblaciones. Tenemos, por ejemplo, a la depredación. La depredación es una relación biológica en la que un individuo de una especie animal caza a otro para sobrevivir. En esta relación biológica se identifica al depredador o al predador, que es quien caza, y a la presa, que es el cazado, que le transfiere su energía al cazador. Son muy pocas las veces en las que esta relación se da entre 2 individuos de una misma especie. Además, dentro de la naturaleza puede suceder que un predador sea a la vez presa de otra especie. Por ejemplo, aquí tenemos al oso cuando se alimenta de los salmones, o a los leones que se alimentan de búfalos y cebras. Tenemos lo que es el parasitismo. El parasitismo es una estrecha relación biológica entre 2 organismos de diferentes especies, uno dominado huésped, que recibe o acoge, y al otro dominado parásito, que depende del huésped para obtener algún beneficio. El parásito vive a expensas de su huésped, es decir, utiliza el organismo que lo hospeda para cubrir sus necesidades básicas, lo que permite ampliar su propia capacidad de supervivencia. En la mayoría de los casos de parasitismo, el hospedador es perjudicado o sufre daños por parte del parásito en algún momento. Como por ejemplo tenemos a los ácaros, que son un amplio grupo de ectoparásitos que suelen hospedarse en la piel y se alimentan de desechos como los queratinocitos, que son células muertas o secreciones. Como también tenemos las termitas, que son insectos que suelen hospedarse en árboles y en maderas utilizadas para la construcción de viviendas. Tienen una gran capacidad de destrucción. Hablemos sobre el mutualismo. El mutualismo es un tipo de relación entre especies o relación interespecífica, en el cual los 2 individuos involucrados obtienen un beneficio mutuo, o sea, se benefician ambos de su asociación. Este tipo de vínculo no ocasiona daños en ninguno. Las relaciones de mutualismo son muy importantes en las dinámicas ecológicas del medio ambiente, sobre todo en el incremento de la biodiversidad y en el aprovechamiento máximo de los recursos naturales disponibles, así como los caminos que toma la evolución. Es decir, los hormigas y los pulgones hacen un trabajo. Los hormigas son territoriales, no suelen lastimar a cierto tipo de pulgones, sino protegerlos. Es decir, eso se debe a que, a cambio, los pulgones comparten con ellos un néctar dulzón que extraen de la savia chupada de las plantas.
Como también tenemos a los búfalos y los pájaros, ya que el búfalo le da cobijo en su lomo y espanta a los posibles atacantes del pájaro, y este le paga la protección dándole parásitos como chinches, garrapatas o piojos, que le sirve de suculento alimento. Tenemos el comensalismo. Al comensalismo se le conoce como un tipo específico de interacción biológica interespecífica, o sea, de interacción entre individuos de distintas especies, caracterizada por el beneficio de uno solo de los involucrados, sin que la otra parte reciba ningún tipo de daño o perjuicio. Las bellotas de mar es un género de crustáceos marinos inmóviles. Hacen vida sobre las conchas de los mejillones, ostras y otros bivalvos como inquilinos. Los cangrejos ermitaños de abdomen blando aprovechan la concha vacías de caracoles marinos para introducirse y protegerse como si fuera propia. El simbiosis. En la biología, la simbiosis es la forma en la que los individuos de diferentes especies se relacionan entre sí obteniendo el beneficio de al menos uno de los dos. La simbiosis se puede establecer entre animales, vegetales, microorganismos y hongos. Hace alusión a las asociaciones que se establecen entre los individuos de un ecosistema para competir o compartir recursos de la naturaleza. Estas relaciones son indispensables para la supervivencia de los seres vivos, por lo que fomentan la evolución de las especies. Como por ejemplo tenemos a los colibríes que se alimentan de los néctar de las flores y de ese modo favorece la fertilización, manteniendo una relación de asociación. Y tenemos a las algas y hongos. El alga o la cianobacteria aporta los nutrientes, principalmente hidratos de carbono y compuestos de nitrógeno por su parte. El hongo aparte aporta la capacidad de adherirse al sustrato y protección, además de sales y aguas de minerales que obtiene el sustrato. Bueno, muchas gracias por ver este video, espero que les guste y les haya ayudado un poco.